¿Cómo podemos salvar el mundo como Capitán Planeta haciendo la fusión y haciendo carreteras? Hoy se lo explicamos en Angeneo, porque presento mi tesis, Multirreciclaje de mezclas asfálticas. Hoy trataré de explicarles mi tesis doctoral, titulada Propiedades termomecánicas de mezclas asfálticas multirrecicladas. Esta tesis es una tesis doctoral hecha por mí, Álvaro Fabián Pedraza, y la desarrollé en el École Nationale des Travaux Publics de la Universidad de Lyon y Laboratorio LTDs en Francia. Empecemos por explicar el problema. Cuando tenemos una vía, el paso de vehículos y sobre todo vehículos pesados va deteriorando la carretera. Esto conlleva a que aparezcan fisuras, a que aparezcan huecos o baches en toda la superficie de la carretera. Cuando la carretera ya cumple su vida útil y tiene muchos defectos, llamamos que la carretera está envejecida. Por lo tanto, tenemos que fresar toda la superficie que está envejecida y llevarnos ese material para poder hacer una carretera nueva. Este material antes se botaba, pero ahora se puede aprovechar para hacer nuevas carreteras. Este material que fresamos y que sacamos y que después molemos se le llama en español agregados pétreos de reciclaje, o APR por sus iniciales. En inglés este material es llamado RAP, por sus iniciales Reclaimed Asphalt Pavement. Ya sabíamos que se podían utilizar para construir nuevas mezclas asfálticas para crear nuevas carreteras. Sin embargo, quedaba en el aire una pregunta: ¿será que se puede volver a fresar y volver a utilizar esos agregados pétreos de reciclaje varias veces? Para empezar a responder sobre este interrogante, la UCIR, una institución que centraliza muchos datos de las carreteras francesas, mostró que con el pasar de los años, las cantidades de agregados pétreos de reciclaje iban aumentando poco a poco hasta llegar a 18% en promedio en toda Francia para el año 2016. Esto contrae dos ventajas. Una económica, pues porque voy a necesitar menos material nuevo para hacer carreteras, entonces me voy a ahorrar mucha plata. Y segunda, ambiental, porque como voy a hacer menos mezcla asfáltica nueva, pues voy a tener mucho menos emisiones de CO2 al ambiente. Entonces, sobre la base de estos datos se fijaron tres problemáticas importantes. Una, ¿será que se pueden aumentar las tasas de reciclaje en mezclas asfálticas? 2. Para ser más amigables con el ambiente, ¿será que podemos utilizar procedimientos de fabricación que utilicen temperaturas mucho más bajas que las actuales? Y número 3. ¿Será que cuando estas carreteras hechas con agregados pétreos de reciclaje envejezcan, podremos volverlas a reciclar? O sea, multirreciclar. Para responder a dichas problemáticas, el gobierno francés, en cabeza de la ANR, la Agencia Nacional de Investigación, inventó el proyecto Mure Improve Mure. Aquí tenemos el organigrama general del proyecto. El proyecto Mure se encargaba de la parte de experimentación en campo, es decir, el estudio de carreteras que se hacían con estos materiales reciclados o multirreciclados. Y el proyecto Improve Mure, dentro de este gran proyecto, estudiaba los detalles científicos del material con el que se estaba construyendo las carreteras. Y dentro del organigrama de este último, estaba el estudio de las propiedades termomecánicas de las mezclas asfálticas multirrecicladas, obviamente con altos contenidos de agregados pétreos de reciclaje. Y allí fue donde se desarrolló mi tesis. Muy bien, el proyecto tenía tres objetivos fundamentales. 1. Aumentar las tasas de reciclaje, disminuir las temperaturas de fabricación y ver si se podía multirreciclar. Pero para desarrollar mis objetivos dentro de mi tesis doctoral, la Escuela Nacional de Trabajos Públicos de Lyon y su laboratorio, el LTD, se unió con una empresa privada llamada Eiffage. Y el objetivo común era determinar las propiedades termomecánicas y segundo, modelarlas para explicar de manera matemática el comportamiento de este material. ¿Qué es eso de propiedades termomecánicas? Suena un poco raro, ¿no? Cuando un carro pasa encima de una carretera, la deforma por el peso mismo del carro. Ok, pero por la carretera pasan muchos carros durante mucho tiempo. A ese número de pasadas llamémoslo ciclos. Entonces, ¿qué le pasa a la mezcla asfáltica que vemos en la superficie de la carretera cuando se deforma muy poquito, pero pasan poquitos carros? Es decir, tenemos muy poquitos ciclos. Pues que se comporta dentro del dominio de la viscoelasticidad lineal. Aunque suene rimbombante, esto lo que simula es un comportamiento cuando la carretera está nueva. Pero ¿qué pasa si pasan muchos carros durante mucho tiempo a la misma deformación pequeñita? Pues que el asfalto se va fatigando, es decir, se va rompiendo poco a poco hasta que se cansa y no soporta más y aparecen los huecos. A este dominio de comportamiento le llamamos fatiga. Ok,
¿Qué pasa entre la viscoelasticidad lineal y la fatiga? Hay un dominio de comportamiento que se llama ahuellamiento, que es por causas de la temperatura y del mismo pasaje de los ciclos. Existe esta dualidad. Y ustedes lo pueden ver cuando, por ejemplo, pasan por una estación de bus. Pueden observar que tantas pasadas de buses dejan una huellita sobre la mezcla asfáltica. Bueno, ¿qué pasa si excedemos esa deformación pequeñita? Pues que vamos a tener deformaciones súper grandes. El comportamiento en este dominio es difícil de explicar y lo llaman no lineal, pero cuando vas pasando poco a poco de la viscoelasticidad lineal es porque se produce una propagación de fisuras. Y un último dominio de comportamiento es cuando se vive en países que tienen estaciones, por lo tanto hay invierno y hay muy bajas temperaturas y se tiene que evaluar este comportamiento. Imagínate, por ejemplo, que van a hacer una carretera en una estación de esquí, pues que permanentemente la carretera va a verse impactada por muy bajas temperaturas. Bajas temperaturas, estamos hablando de casi menos 20, menos 30 grados. Pero para fines de nuestro proyecto, solo estudiamos 3 dominios de comportamiento. 1, cuando la carretera está nueva. 2, las bajas temperaturas. Y 3, la propagación de la fisura. Ok. Los materiales que usamos fueron variados. Primero, en cuanto a la cantidad de agregados petros de reciclaje, utilizamos 0% de reciclaje, que era nuestra referencia, 40% de reciclaje, 70% y 100%. Correspondiente a los procedimientos de fabricación, utilizamos 2 técnicas. Una, fabricación en caliente, es decir, mayores a 130 grados centígrados. Y 2, fabricación a una temperatura tibia, es decir, entre 130 grados centígrados y 100 grados centígrados. Respecto a los ciclos de reciclaje, hicimos materiales hasta con 3 ciclos de reciclaje. Y los componentes típicos de estos materiales eran, en esencia, el bitumen de aporte, los granulares de aporte y los agregados petros de reciclaje, para así construir nuestras mezclas asfálticas. Estas mezclas asfálticas tenían variables fijas, es decir, que no cambiaban en todas las mezclas asfálticas que hicimos. La primera característica era que el esqueleto granular, es decir, que la proporcionalidad del tamaño de las partículas que componían la mezcla asfáltica era siempre la misma. La segunda característica de toda mezcla asfáltica que fabricábamos era que la cantidad de asfalto que había dentro de la mezcla, entre asfalto de aporte y asfalto de los reciclados, era siempre la misma. Y la tercera característica era que los granulares de aporte, o sea los nuevos, siempre eran del mismo origen, siempre venían del mismo lugar, la misma cantera. Volvamos a los componentes. Mi mezcla asfáltica siempre estaba compuesta de bitumen de aporte, granulares de aporte y los agregados petros de reciclaje. Pero recuerden que los agregados petros de reciclaje también tienen bitumen y granulares. Todos estos componentes había que caracterizarlos primero, antes de aventurarnos a caracterizar las mezclas como tal. Empecemos por los bitúmenes. Había 2 tipos de bitúmenes, el bitumen de aporte, o sea el nuevo, y el bitumen del agregado petro de reciclaje. En la mezcla se van a unir los dos. Gracias a una ecuación empírica podemos estimar más o menos cuánto nos va a dar la penetrabilidad de un bitumen. Esto nos va a decir si un bitumen es más blando o menos blando comparado con otro bitumen. Entonces la estrategia era que cada vez que aumentábamos la tasa de reciclaje de 0 a 40 y de 40 a 70 utilizábamos un bitumen de aporte mucho más blando, de manera que nos diera una penetrabilidad parecida a la mezcla sin reciclaje. El ensayo de penetrabilidad es un ensayo que se hace en laboratorio a 25 grados Celsius y en donde se pone una aguja que penetra el bitumen. Para la mezcla sin reciclaje obtuvimos una lectura entre 35 y 50 del bitumen de aporte. Para 40% colocamos uno más blando de 50 a 70. Y para uno con 70% de reciclado colocamos uno mucho más blando de 160 a 220 décimas de milímetro de grado de penetrabilidad. Entonces, en todos los casos vamos a tener una penetrabilidad del bitumen de la mezcla total muy parecida a 35-50. En cuanto a los granulares de aporte, estaban compuestos de gravas, arenas y filler, que son partículas de tipo arcilla muy chiquititas. Los granulares de aporte no compartían la misma curva granulométrica de los agregados petros de reciclaje. Por eso siempre teníamos que reconstituir la curva granulométrica fijada.
Luego de caracterizar los componentes, entonces procedíamos a cocinar. Entonces, la temperatura de fabricación la determinábamos a partir de las correlaciones que nos permite la norma europea, la cual depende del grado de penetrabilidad, y ya podíamos cocinar todos nuestros componentes dentro del mezclador. Luego de terminado este proceso, sacábamos la mezcla y la poníamos en un compactador, para así sacar una placa de mezcla asfáltica, la cual desmoldábamos cuando estaba fría. Por cada material fabricamos 2 placas, una para extraer las muestras que nos ayudarían a evaluar la fisuración, otra para extraer las muestras que nos ayudarían a evaluar el comportamiento de viscoelasticidad lineal y otras para evaluar el comportamiento a bajas temperaturas. Para evaluar el comportamiento en el dominio de viscoelasticidad lineal utilizábamos el ensayo de módulo complejo, el cual comprime y tracciona una muestra, y esto nos permite recuperar varias propiedades del material, entre ellas la rigidez. Para evaluar el comportamiento a bajas temperaturas utilizamos un ensayo americano que se llama TSRST, que toma una muestra de asfalto, ponemos una condición que le impide deformarse en axial y le bajamos la temperatura de manera controlada, hasta llegar a temperaturas tan frías que se rompe. Y ya por último, para evaluar la fisuración, tomábamos unas vigas de mezcla asfáltica, le hacíamos una prefisura en todo el medio, y después las poníamos en un dispositivo que tenía 2 puntos de soporte en la parte inferior y 2 puntos con una fuerza controlada que iba a empujar, y de esa manera propagábamos la fisura hasta que la muestra se rompía en 2. Las conclusiones globales de nuestro estudio arrojaron que mezclas asfálticas con 40% de reciclado y 70% de reciclado son muy parecidas a las de sin reciclaje, entonces dio bien. Por otro lado, las mezclas que se fabricaron a temperaturas tibias dieron muy parecidas a las mezclas de temperatura en caliente, entonces también son recomendados estos tipos de procesos. Y finalmente, las mezclas hasta con 3 ciclos de reciclaje aparentemente funcionan. Lastimosamente, estos resultados solo son válidos para los mismos materiales y los mismos procesos. No puedes afirmar lo mismo en otro país o en otras condiciones en las que se fabriquen las mezclas. Por último, debo agradecer a mis tutores de tesis, Hervé Benedetto, sensei de las mezclas bituminosas en el mundo, Cedric Socea, quien estuvo todo el tiempo a mi lado apoyándome y aconsejándome con sus conocimientos, y mis 2 tutores de la parte industrial, Simón Puget y François Ollard de EFAGE, además de un montón de gente entre ingenieros y técnicos que estaban detrás mío ayudándome. Gracias por compartir conmigo los resultados de mi tesis. Para mejorar el canal necesito que se suscriban, así que no olviden hacerlo. Allí encontrarán otros temas variados sobre las carreteras. Y no olviden también que me pueden seguir en las otras redes sociales, en donde también me pueden hacer llegar sus comentarios para mejorar el canal. Así que ya saben, suscríbanse. ¿Para qué? Para más ingeniería.